Imagina que ya estás en la cama. Las luces bajas, el móvil apoyado al lado de la almohada. Fuera de la ventana puede haber coches, edificios, luces modernas. Pero aquí, en esta voz que escuchas, vamos a volver a una noche muy distinta, hace muchos siglos, en una frontera que casi nadie miraba con atención. Una frontera de bosques, colinas y pequeñas aldeas de madera y barro, donde nadie sospechaba que iba a nacer un imperio que un día se extendería por 3 continentes. Estamos a finales del siglo XIII. El mapa que conoces de Bizancio ya lo hemos visto caer. El viejo imperio romano de Oriente se ha roto en pedazos tras la Cuarta Cruzada. Constantinopla ha sido saqueada, luego reconquistada, pero nunca vuelve a ser el mismo gigante. En Anatolia, esa gran península entre el Mar Negro y el Mediterráneo, las cosas son aún más confusas. Antes, gran parte de esta tierra pertenecía a los selyúcidas de Rum, un sultanato turco-musulmán que se asentó aquí después de la batalla de Manzikert. Pero ahora, ese sultanato también está debilitado por invasiones mongolas, guerras internas y ambición de muchos pequeños señores. Imagina Anatolia como una tela vieja, desgarrada en muchos sitios. Cada trozo lo agarra una mano distinta. Algunos son emires turcos, otros son señores griegos, otros son ciudades que intentan sobrevivir solas. Entre todos esos trozos hay uno muy pequeño, casi invisible, en el noroeste de Anatolia, cerca de las montañas y no muy lejos de las fronteras del Imperio Bizantino. A ese pequeño dominio se le llama Beylik, el Beylik de los Osmanlíes. Beylik no es una palabra mágica, significa simplemente territorio gobernado por un bey, un jefe, un líder tribal. La historia oficial dice que el primer bey de esta casa fue Ertuğrul, un jefe de clan que se desplazó con su gente desde las estepas hacia Anatolia, buscando pastos y seguridad, atrapado entre los selyúcidas y los mongoles. Pero lo importante no es si cada detalle de esa historia es exacto o no. Lo importante es la sensación. Un grupo pequeño, nómada, acostumbrado a vivir con poco, con sus caballos, sus tiendas y sus armas ligeras, llega a una tierra rota y siente que, si sabe moverse, puede crecer. Ertuğrul, según las crónicas otomanas, recibe tierras en la frontera de los selyúcidas de Rum, cerca de una pequeña ciudad bizantina llamada Söğüt. Esa palabra, frontera, es clave. No es solo una línea en un mapa, es una zona donde el poder nunca está del todo decidido. Un día mandan los bizantinos, otro día los turcos, otro día los mongoles aparecen exigiendo tributo. Para un guerrero joven y ambicioso, la frontera es peligrosa, sí, pero también está llena de oportunidades. A la muerte de Ertuğrul, hacia 1281, el liderazgo pasa a su hijo Osman. Es de él de quien viene la palabra otomano. En turco, Osmanlı significa de Osman. Piensa en este detalle. Muchos imperios gigantes llevan en su nombre el eco de una persona real, de un individuo que comió, durmió, tuvo miedo, se enfermó, se enamoró, igual que tú. La diferencia no es que estas personas fueran superhumanas, es que sus decisiones cayeron en momentos donde el mundo era muy frágil y el eco de esas decisiones se expandió mucho. Imagina a Osman no como una estatua de bronce, sino como un hombre de carne y hueso, sentado de noche junto a una fogata en la frontera, escuchando a sus consejeros hablar de los bizantinos, de los selyúcidas, de los mongoles. El viento mueve las telas de las tiendas, los caballos resoplan en la oscuridad, y sobre sus cabezas las estrellas parecen infinitas. Osman sabe que es un líder, pero todavía no es fundador de un imperio. Nadie, en ese momento, se presenta a sí mismo con ese título. En torno a él, el mundo se mueve. El sultanato selyúcida está cada vez más bajo control mongol, gobernado por sultanes débiles que dependen de la voluntad de los ilhanes, los grandes jefes mongoles en Persia. Los bizantinos, al otro lado de la frontera, han perdido muchas fortalezas en Anatolia.
Sus ejércitos ya no son los de antes, y sus campesinos están cansados de pagar impuestos a cambios de una protección que sienten cada vez menos real. Entre unos y otros, la gente del campo mira más a su propio jefe local que a reyes lejanos en Constantinopla o en Iconio. Osmán empieza haciendo lo que cualquier jefe fronterizo haría: pequeñas razias. No hablamos aún de grandes conquistas, ni de mapas que cambian de color de golpe. Hablamos de incursiones con caballería ligera, entrando en territorio bizantino para saquear, exigir tributo, probar la fuerza del enemigo. Por la noche sus hombres pueden regresar con ganado, con rehenes, con botín. Para muchos guerreros, este tipo de guerra, mezcla de economía y religión, es su modo de vida. En el mundo musulmán de la época existe la idea del Ghazi, el guerrero de la fe, que lucha en la frontera contra los infieles. En la práctica, estos guerreros hacen tanto política como religión. Toman botín, buscan tierras, obtienen prestigio. Pero la palabra les da una historia en la que creer. No son simples bandidos, son defensores del Islam. Para los hombres de Osmán, esta identidad de Ghazis será muy importante. Les une, les da un objetivo, les convierte en algo más que un grupo de jinetes hambrientos de riqueza. Mientras tanto, el lado bizantino de la frontera también cambia. Muchas ciudades pequeñas, como Bileçik o Yargisar, son fortalezas locales con murallas de piedra, pero sin ejércitos enormes. Sus comandantes están más preocupados por mantener el orden y cobrar impuestos que por grandes estrategias. Imagina a un gobernador bizantino de una ciudad así. No es un héroe de epopeya, es un funcionario que sueña con una vida tranquila, pero que de pronto oye rumores de que un tal Osman está atacando aldeas cercanas, tomando castillos, forzando pactos. En este mundo de rumores, alianzas y pequeñas guerras, se construye otra cosa: la leyenda. Una de las historias más famosas sobre Osmán cuenta que tuvo un sueño. En ese sueño, se dice que vio una luna salir del pecho de un santo y entrar en el suyo. De su propio ombligo salía un árbol gigantesco que cubría la tierra con sus ramas, y bajo su sombra estaban ciudades, ríos y mares. Los sabios interpretan el sueño como señal de que sus descendientes gobernarán un gran imperio. ¿Es un sueño real? ¿Es un relato inventado después, cuando el imperio ya existe, para dar una profecía retroactiva? No lo sabemos, pero lo que te interesa aquí es sentir la atmósfera, la necesidad humana de creer que las cosas grandes no son casualidades, sino parte de un destino. Osman, tanto en la leyenda como en la historia, aprovecha con habilidad cada oportunidad. Cuando el poder selyúcida se desmorona, él deja de ser un simple vasallo fronterizo y actúa cada vez más por cuenta propia. Cuando una ciudad bizantina está aislada, negocia con algunos de sus habitantes, les promete seguridad a cambio de abrir las puertas o debilitar la defensa desde dentro. No todo es batalla. Muchas conquistas se hacen con palabras, con sobornos, con pactos. Una de las ciudades clave en el ascenso temprano de los otomanos será Bursa. Aún no la hemos visto caer. Eso será un poco más adelante, pero puedes empezar a imaginarla. Una ciudad rica, al pie de montañas, con aguas termales, rodeada de campos fértiles. Para un pequeño beylik fronterizo, tomar Bursa sería como para un pequeño negocio de barrio conseguir de golpe su propio edificio en el centro de la ciudad. Es un salto de nivel. Mientras el mundo interior de los osmanlíes se consolida, también se forman las primeras estructuras que con el tiempo se volverán típicas del Imperio Otomano. Junto a los guerreros aparecen los ulemas, los juristas y sabios religiosos que ayudan a legitimar las decisiones del bey. Los impuestos empiezan a organizarse de manera más fija, no solo como botín de guerra. Se reparten tierras a jefes leales a cambio de servicio militar. La vida nómada de tienda y pasto se mezcla poco a poco con una vida más estable de aldeas y ciudades. Imagina cómo se sentiría un viejo guerrero nómada viendo que su hijo, en vez de vivir siempre a caballo,
empieza a interesarse por un taller en la ciudad o por estudiar con un sabio. Para él, puede ser una señal de decadencia o de progreso, según su carácter. Para el futuro imperio es necesario. No puedes gobernar muchas ciudades solo con jinetes. Necesitas escribas, jueces, comerciantes, artesanos. En el otro lado, en Constantinopla, los emperadores ven a estos pequeños beyliks turcos como problemas. Sí, pero a menudo como problemas secundarios. Tienen que preocuparse también de los serbios, de los búlgaros, de las ciudades latinas, de las intrigas internas. No siempre distinguen bien quién es más peligroso. A veces pactan con un bey turco contra otro, pensando que así se equilibran. Es posible que, en algún momento, alguien en la corte de Constantinopla haya pensado en Osman como un actor útil. Podemos usarlo contra otros enemigos. No sabían que estaban ayudando a crecer a la semilla del poder que terminaría rodeando su propia ciudad. El paisaje en el que se mueve Osman está hecho de colinas verdes en primavera, tierras secas en verano, bosques y ríos pequeños, fortalezas en las cumbres. No hay aún cañones ni grandes ejércitos profesionales de miles de hombres uniformados. Hay grupos flexibles de jinetes con arcos, lanzas, espadas que conocen bien el terreno. Su fuerza no está en un castillo de piedra, sino en su movilidad. Para los campesinos de la zona, ver aparecer de repente una nube de polvo en el horizonte y luego distinguir banderas turcas o bizantinas puede significar la diferencia entre seguir con la cosecha o ver el campo arrasado. Y en medio de todo eso, la noche sigue cayendo cada día. Imagina a Osman otra vez, años después de haber empezado sus primeras campañas, más viejo, con la barba más larga, mirando el fuego mientras sus hombres duermen. Sabe que controla más ciudades que su padre, que los selyúcidas están casi acabados, que algunos le llaman ya sultán, aunque él no use ese título oficialmente. Pero también sabe que, en cuanto baje la guardia, otros beys, otros jefes, otros enemigos internos pueden devorar lo que ha construido. Un imperio no nace como un edificio perfecto. Nace como un campamento que cada día hay que montar y desmontar. Mientras tú escuchas esto, puede que sientas algo curioso. No estamos aún en las grandes victorias otomanas, ni en el esplendor de Estambul, ni en los sultanes famosos de los libros. Estamos en el todavía no, en el momento en que casi nadie mira, cuando un pequeño beylik empieza a crecer en un rincón del mundo. Y sin embargo, aquí está ya el germen de todo. Igual que en tu propia vida, hay decisiones pequeñas, invisibles para los demás, que un día, vistas desde lejos, parecerán el comienzo de algo enorme. En las próximas partes veremos cómo, tras la muerte de Osman, su hijo Orhan dará pasos más grandes, la toma de Bursa, la consolidación de un estado más estable, los primeros pasos serios en Europa. Pero por hoy, puedes quedarte con esta imagen tranquila en la cabeza antes de dormir. Un pequeño campamento fronterizo. En la noche, las tiendas formando un círculo, los caballos descansando, los guerreros roncando envueltos en mantas, y en el centro, un hombre llamado Osman, despierto, mirando el fuego, sin saber todavía que su nombre se convertirá, siglos después, en el de un imperio del que hablarán libros, mapas y personas como tú, muchos siglos después. Imagina que ya es otra noche, tú, otra vez en la cama, tal vez con los ojos medio cerrados, y esta historia siguiéndote como un río lento. Dejamos a Osman mirando el fuego en la frontera, sin saber todavía que su nombre se convertiría en otomano para el resto del mundo. Ahora el tiempo avanza, como esas brasas que se van apagando y luego vuelven a encenderse con un pequeño soplo. El soplo, ahora, se llama Orhan. Cuando Osman muere, en algún momento hacia 1323, 1324, no deja un imperio perfecto y bien dibujado, sino un conjunto de territorios, lealtades y costumbres que todavía son frágiles, pero deja algo muy importante. Deja un horizonte. Sus hombres
Ya no se ven solo como un grupo de jinetes, sino como una comunidad que puede crecer, que tiene su propia historia, sus propios sabios, sus propios sueños. Su hijo Orhan hereda eso. No hereda un palacio de mármol, hereda responsabilidad en una tierra donde cada colina puede ser una oportunidad o un peligro. Imagina a Orhan más tranquilo, menos nómada que su padre. Él va a ser, en muchos sentidos, el que convierte el campamento en ciudad, la tribu en estado. Bajo su mando, el Beylik deja de ser una sombra pequeña en el mapa y empieza a tener un tamaño que ya preocupa de verdad a sus vecinos. Una de las claves de su reinado será precisamente lo que te mencioné antes, una ciudad llamada Bursa. Bursa, en ese tiempo, está bajo control bizantino, rodeada de fortalezas y aldeas. Es un punto de comercio, de agricultura, de paso. No es la capital del mundo, pero para un pequeño poder emergente es un premio inmenso. Para tomar una ciudad así no basta con una incursión rápida y desaparecer. Hace falta paciencia, asedio, negociación, resistencia. Y eso es exactamente lo que hacen Orhan y sus hombres. Aprenden a quedarse, no solo a pasar. Imagina el asedio no como una escena de película llena de explosiones, sino como un proceso largo y agotador. Campamentos fuera de las murallas, conversaciones con posibles aliados dentro, cortes de rutas de abastecimiento, pequeños choques en las puertas. Dentro de la ciudad, los comerciantes miran a sus almacenes con preocupación, los soldados caminan de un lado a otro sobre las murallas, los niños escuchan rumores que no entienden. Fuera, los otomanos se acostumbran a ver las mismas piedras cada día, las mismas torres, el mismo perfil. La tierra de nadie entre los muros y el campamento se va llenando de huellas de caballos, cenizas de fogatas, restos de madera. Finalmente, Bursa cae en manos de Orhan. Para los otomanos, esto es más que una victoria militar. Es una señal de que pueden ser algo más que un poder fronterizo. Orhan decide hacer de Bursa una de sus capitales. A partir de ese momento, el centro de gravedad del Beylik se hace más urbano, más organizado. Se construyen mezquitas, mercados cubiertos, baños públicos, se trazan calles, se ordenan barrios. A la sombra de las nuevas cúpulas, la vida cotidiana empieza a tener un ritmo distinto. Ya no solo el galope y la guerra, también el comercio, el estudio, la administración. Piensa en ese cambio como en la vida de una persona que deja de vivir siempre en modo supervivencia y empieza a planificar a largo plazo. Ya no solo el qué comer hoy, sino qué construir para mañana. Orhan entiende que para sostener un poder duradero se necesita algo más que valentía en el campo de batalla. Hace falta gente que sepa escribir, que pueda llevar cuentas, que aplique la ley, que enseñe. Poco a poco, los otomanos comienzan a desarrollar instituciones, jueces que dictan según la Sharia y también según la costumbre, recaudadores de impuestos, responsables de tierras. En este tiempo también se afianza algo que será muy típico del Imperio Otomano, la idea de mezclar lo sagrado y lo práctico. Los sultanes, aunque Orhan todavía se mueve entre el título de bey y algo más grande, no se ven solo como jefes militares, sino como protectores del Islam. Pero al mismo tiempo, saben que necesitan a cristianos, judíos, gente de muchas lenguas, para que sus ciudades prosperen. No intentan borrar todo lo anterior de un plumazo. Incorporan, reutilizan, adaptan. En Bursa, por ejemplo, muchos griegos siguen viviendo, negociando, trabajando, pero ahora bajo una nueva autoridad. A medida que el Beylik de Orhan crece en Anatolia, se abre otra puerta inesperada al otro lado del mar de Mármara, Europa. Para ti, Europa es un continente con estados modernos y fronteras claras. Pero en el siglo XIV, los Balcanes son un mosaico de reinos, principados, ciudades libres, tierras de la iglesia, montañas difíciles de controlar. Bizantinos, serbios, búlgaros, latinos, todos se cruzan y chocan en esa región. La entrada otomana en Europa
no empieza con una gran declaración de conquista, sino con algo aparentemente pequeño: la toma de una ciudad llamada Simpe, en la península de Gallipoli. Hay varias versiones de cómo ocurrió, pero una de las más repetidas cuenta que un terremoto dañó las fortificaciones bizantinas, dejándolas vulnerables. Los otomanos aprovechan ese momento para instalarse. Lo que parecía una base temporal en la costa europea se convierte en un puente permanente. Imagina el simbolismo de ese paso. Por primera vez, guerreros turcos establecen una presencia estable en la orilla europea. Frente a ellos, el mar. Detrás, las montañas de Tracia, los caminos hacia grandes ciudades como Adrianópolis, y más allá, hacia el corazón de los Balcanes. Es como ver a alguien que estaba siempre al otro lado de la calle, cruzar finalmente la puerta de tu barrio. De repente, ya no son solo los de allí, ahora están aquí. Bajo Orhan y luego bajo su hijo Murad I, los otomanos desarrollan una habilidad especial para aprovechar las divisiones de sus vecinos. Cuando un príncipe cristiano pelea con otro, los otomanos ofrecen ayuda a uno de ellos, a cambio de tributo, territorios o derecho de intervenir. A veces los ejércitos otomanos entran como aliados llamados y salen como señores de la tierra. Esta mezcla de diplomacia y fuerza no es peculiar solo de ellos, pero en sus manos se convierte en un arte. En este proceso nace también una institución que marcará profundamente la historia otomana: los jenízaros. En su forma clásica aparecerán un poco más tarde, pero las bases se van poniendo en este periodo. La idea de tomar niños cristianos de las tierras conquistadas, educarlos en el Islam, formarlos como soldados de élite totalmente leales al sultán, no a sus familias de origen, es una forma dura pero eficaz de crear un ejército personal. Imagina a un niño de un pueblo balcánico, arrancado de su entorno, llevado a entrenarse en palacios y cuarteles, aprendiendo una lengua nueva, una fe nueva, un código de honor nuevo. Su vida individual puede ser trágica o llena de oportunidades, según como lo mires. Para el Estado, es una forma de tener una columna vertebral militar que no depende de clanes tribales. Mientras tanto, en el mundo cristiano de los Balcanes, los cambios se sienten en carne viva. Algunos señores aceptan pagar tributo a los otomanos a cambio de conservar sus tronos. Otros se rebelan, forman coaliciones, intentan detener el avance. En esta época se producen batallas grandes, como la de Maritsa 1371, y más tarde la famosa batalla de Kosovo 1389, donde los serbios y sus aliados se enfrentan a las fuerzas otomanas. No hace falta recrear aquí cada choque con detalle. Lo importante para ti, escuchando antes de dormir, es entender el movimiento general. Cada década, un poco más de territorio balcánico pasa a la órbita otomana, a veces con sangre, a veces con tratados, a veces con matrimonios políticos. En este paisaje cambiante, la figura del sultán empieza a tomar un peso casi mítico. Murad Bikwan, sucesor de Orhan, no es solo un jefe tribal, es ya un monarca que gobierna sobre ciudades importantes, con una corte, con ceremonias, con un estilo de vida más refinado. Pero aún así, el tono de la vida imperial sigue siendo más sencillo que el de los grandes palacios que conocerá Estambul más tarde. Estamos en una etapa de tránsito. Ni tribu pobre, ni aún imperio refinado, sino algo en medio. Imagina el interior de la corte de Murad en Edirne, Fishermod, una ciudad que se convertirá en capital otomana antes que Estambul. Salones con alfombras, lámparas de aceite, escribas que anotan decretos en pergaminos, ulemas que discuten cuestiones de derecho y de fe, embajadores de reinos cristianos que esperan audiencia. Fuera, el murmullo del mercado, el sonido de animales, los pasos de soldados en el patio. Allí, en esas reuniones, se toman decisiones que afectarán a pueblos enteros, pero que a veces nacen de cosas muy humanas: miedo, ambición, orgullo,
deseo de dejar un nombre en la historia. Y mientras eso ocurre en lo alto, en los pueblos la vida sigue otro ritmo. Campesinos que amanecen antes del sol para ir al campo, mujeres que cargan agua desde el pozo, niños que juegan entre casas de madera y barro. Algunos apenas notan el cambio de banderas. Lo que les importa es si los nuevos recaudadores de impuestos son más duros o más justos que los anteriores, si siguen pudiendo ir a la iglesia, si sus hijos serán llevados o no para servir al sultán. Para ellos, el imperio es algo que existe lejos, en ciudades que nunca verán, pero cuyos decretos llegan en forma de impuestos, tropas y leyes. Si te fijas, el patrón se repite. Como en Bizancio, los grandes cambios políticos conviven con vidas pequeñas que solo quieren un poco de paz. Lo fascinante es que la historia suele contarse desde arriba. Nombres de sultanes, fechas de batallas. Pero tú, al escuchar esto con calma, puedes imaginar también lo que no está en los libros. Las manos cansadas, los silencios en las casas, las conversaciones en voz baja sobre lo que viene. Casi al mismo tiempo que los otomanos se consolidan en Europa y Anatolia, en otras partes del mundo pasan cosas que no tienen conexión directa, pero que más tarde formarán un solo cuadro. En Europa occidental se desarrollan nuevas formas de comercio y finanzas. En Italia florecen ciudades-estado ricas. En el norte de Europa se fortalecen monarquías. En Asia Central otros poderes aparecen y desaparecen. Los otomanos por ahora no piensan en ser un imperio global. Piensan en asegurar rutas, controlar ríos, tomar fortalezas clave, pero sin saberlo, están ocupando una posición geográfica que les dará un papel central entre Europa y Asia, entre el Mar Negro y el Mediterráneo, entre mundos que todavía no saben cuánto van a necesitarse. A veces, cuando miras mapas antiguos, puedes tener la impresión de que todo está ordenado. Colores bien definidos, nombres claros. La realidad que estás escuchando aquí es más confusa. Lealtades que cambian, pueblos que se mezclan, identidades que se superponen. Un griego que vive en un territorio ahora otomano puede servir como traductor, comerciante, funcionario. Un eslavo puede convertirse en genízaro. Un turco puede casarse con la hija de un señor cristiano. Nada es puro, nada es totalmente separado, y ese cruce constante de culturas será una de las fuentes de fuerza y también de conflictos del futuro imperio. Mientras tú te vas relajando, quizá notando que tu respiración se hace más lenta, puedes imaginar que este relato también baja un poco el ritmo. Hemos visto a Osman fundar, a Orhan asediar y conquistar Bursa, a los otomanos cruzar hacia Europa, a Murad consolidar poder en los Balcanes. En la siguiente etapa aparecerán figuras aún más conocidas, como Bayaceto y más tarde Mehmed II, el conquistador de Constantinopla. Veremos victorias e incluso derrotas serias, como la que sufrirán ante Tamerlán. Pero por hoy, puedes dejar tu mente descansar sobre una imagen sencilla. Es de noche en Edirne, en el palacio. Las luces se van apagando una a una. Los sirvientes cierran puertas. Los soldados de guardia se acomodan contra las paredes, envueltos en capas gruesas. En una sala alta, un escriba guarda sus plumas y cierra un registro donde ha escrito las últimas órdenes del día. Más allá, en el patio, se oye el relincho de un caballo inquieto. Y en algún lugar de esa ciudad, una madre arropa a su hijo, que le pide una historia antes de dormir. Ella quizá no sabe nada de estrategias imperiales, pero le habla de héroes, de ciudades lejanas, de árboles que crecen grandes desde una pequeña semilla. Tú, muchos siglos después, estás escuchando algo parecido. La historia de cómo un pequeño beylik fronterizo se fue convirtiendo paso a paso en un imperio que marcaría mapas, lenguas y destinos. Y lo más bonito es que lo estás haciendo con calma, sin prisas, dejando que cada imagen se asiente despacio, como si tu propia mente fuera ese árbol que poco a poco extiende sus ramas sobre el mundo. Imagina que la noche sigue,
Pero el fuego cambia de lugar. Antes lo veíamos en los campamentos pequeños de Osman, luego en las calles más amplias de Bursa y Edirne. Ahora las llamas se reflejan en otro tipo de metal, armaduras más pesadas, estandartes de colores diferentes, escudos con cruces y medias lunas. Poco a poco, el beylik de frontera se convierte en algo que sus vecinos empiezan a llamar con respeto y con miedo: el poder otomano. Dejamos la historia con Murad I consolidando fuerzas en los Balcanes. Sus ejércitos avanzan paso a paso, sometiendo reinos, obligando a príncipes a pagar tributo, integrando a guerreros cristianos y musulmanes en una red de lealtades hacia el sultán. En 1389, en Kosovo, se libra una batalla que, más que por su resultado militar exacto, será importante por su peso simbólico. Allí, fuerzas serbias y sus aliados se enfrentan al ejército otomano de Murad. La batalla es sangrienta, confusa, y al final los otomanos quedan en mejor posición. Murad ahí muere, tal vez asesinado en el campo de batalla, y el poder pasa a su hijo Bayaceto. Imagina a Bayaceto Bais recibiendo las noticias de la muerte de su padre en un ambiente cargado de polvo, sudor y tensión. Él ya no es el bey fronterizo de antaño. Cuando asciende al trono, el Estado otomano controla gran parte de Anatolia Occidental y una porción importante de los Balcanes. Por eso, sus contemporáneos lo verán como algo más que un jefe tribal. Es un sultán que empieza a jugar a la escala de los reyes europeos. Bayaceto tendrá un apodo que dice mucho de su forma de gobernar: Yildirim, el rayo. No porque lanzara magia, sino porque se movía y atacaba con rapidez. En lugar de contentarse con lo que ya tenía, presiona aún más en los Balcanes, exigiendo tributo a húngaros, válacos, búlgaros, bosnios. En Anatolia, somete a otros beyliks turcos que podrían competir con él. Su ambición se siente como un tambor constante en el fondo del mapa. Donde antes había muchos señores turcos similares, ahora uno se impone sobre los demás. Para los reinos cristianos de Europa Oriental, la expansión de Bayaceto es una alarma. No es solo que se pierdan batallas, es que un patrón se repite. El sultán se convierte en árbitro de la región. Algunos príncipes cristianos le pagan tributo para mantener sus tronos. Otros se resisten y son derrotados. Cada victoria refuerza la sensación de que los otomanos son un poder que no se detendrá solo. En este contexto, en 1396, nace la idea de una cruzada para detener a El Rayo. Se forma una coalición de fuerzas cristianas, húngaros, franceses, caballeros de distintas tierras. Se reúnen en lo que se conoce como la Cruzada de Nicópolis. Imagina ese ejército cruzado avanzando, con estandartes, armaduras brillantes, una confianza casi arrogante en su propia valentía. Muchos nobles occidentales ven la campaña no solo como un deber religioso, sino como una aventura gloriosa. La batalla de Nicópolis, sin embargo, no será una canción heroica para ellos. Frente a sus líneas pesadas y confiadas, los otomanos combinan caballería ligera, arqueros, maniobras más flexibles y, sobre todo, paciencia. Los cruzados, deseando gloria, atacan prematuramente y se desordenan. Al final, el resultado es una derrota aplastante para la coalición cristiana. Muchos nobles occidentales mueren o son capturados. Para Bayaceto, es una confirmación. Incluso, una alianza de fuerzas europeas no ha logrado detenerlo. Pero la historia, como siempre, no se deja controlar por un solo jugador. Mientras Bayaceto mira hacia Europa, en el este se levanta otra sombra. Un conquistador llamado Timur, conocido en Occidente como Tamerlán. Timur no es otomano. Es un señor de guerra de Asia Central que ha construido un imperio propio, tomando Persia, partes de la India y extendiendo su influencia hacia muchas direcciones. Es un hombre que ve el mundo como un tablero en el que él quiere ser la pieza principal. El choque entre Bayaceto y Timur no es inevitable desde el principio.
pero se vuelve cada vez más probable. Ambos han sometido a muchos de los mismos beyliks turcos y emires. Ambos se ven a sí mismos como líderes supremos del mundo musulmán. Sus orgullos chocan antes que sus ejércitos. Mensajes duros, amenazas veladas, demandas de obediencia. La diplomacia se va cargando de electricidad hasta que ya no aguanta más. En 1402, cerca de la ciudad de Ankara, se encuentran los ejércitos de Bayaceto y Timur. Imagina el cielo de Anatolia en pleno verano, el calor pesado, el polvo levantado por decenas de miles de soldados y caballos. Las fuentes nos hablan de un combate complicado, largo, donde uno de los factores decisivos será la deserción de algunos contingentes turcos hacia el lado de Timur. Al final, el ejército otomano se derrumba. Bayaceto es derrotado y capturado. Para los otomanos esto es un terremoto. Imagina la escena. El sultán que muchos consideraban invencible, ahora prisionero de otro conquistador. Su autoridad rota. Las historias posteriores hablarán de su humillación, de su muerte en cautiverio, rodeada de tristeza. Más allá del drama personal, lo que importa para la continuidad del imperio es el vacío que deja. Con Bayaceto fuera del tablero, sus hijos se pelean por la sucesión. El imperio entra en lo que los historiadores llaman el interregnio otomano, un período entre 1402 y 1413, en el que no hay un único sultán claro, sino varios príncipes hermanos luchando entre sí. Para ti, que estás escuchando esto quizá con los párpados pesados, puedes imaginar este interregno como una tormenta interior. No hay invasiones masivas europeas aprovechando la debilidad otomana. No hay un Bizancio renacido tomando todas sus tierras de vuelta. Pero sí hay una fragmentación peligrosa. Beyliks que se vuelven a declarar independientes, señores locales que cambian de bando, ciudades que juran lealtad a un hijo de Bayaceto un día y a otro al siguiente. Uno de los príncipes, Mehmed, no el famoso conquistador, sino un Mehmed anterior, Mehmed I, conseguirá finalmente imponerse sobre sus hermanos y reunificar el Estado. Lo hace con una mezcla de guerra, negociación y paciencia. Cuando, hacia 1413-1415, emerge como sultán reconocido, lo que gobierna ya no es exactamente el mismo ente que existía antes de Ankara. Es una versión reparada, retejida. El tejido otomano ha vuelto a unirse, pero las costuras se notan. Para los vecinos, este periodo es una lección. Aunque los otomanos pueden ser derrotados, como lo demostró Timur, no desaparecen fácilmente. Su estructura es lo bastante flexible para romperse y luego recomponerse. Mehmed Bi'er y después su hijo Murad II se encargan de consolidar de nuevo el control tanto en Anatolia como en los Balcanes. Vuelven a poner bajo su órbita a los beyliks que habían intentado independizarse, refuerzan la autoridad central y retoman la política de vasallaje y expansión gradual en Europa. Murad II se convertirá en una figura clave en el puente entre el imperio en reconstrucción y el imperio que se prepara para su gran salto. Durante su reinado, se libran batallas importantes, como la de Varna, 1444, donde otra coalición cristiana intenta frenar a los otomanos y vuelve a ser derrotada, y la de Kosovo-Polje, en 1448. Cada una de estas confrontaciones es como una prueba a gran escala. ¿Pueden los reinos cristianos organizar una defensa estable contra este poder emergente? La respuesta, una y otra vez, es que sus alianzas son frágiles, sus intereses divididos. Murad II, cansado y quizás espiritualmente saturado, incluso intentará abdicar en un momento a favor de su hijo joven Mehmed. Pero las circunstancias nuevas, amenazas, problemas internos, le obligan a retomar el poder temporalmente. Puedes imaginar a este padre que ve en su hijo una promesa, pero que siente que todavía no es el momento. Al final, la historia decidirá que ese hijo, Mehmed II, será quien lleve a los otomanos a su acto más famoso,
la conquista de Constantinopla. Mientras todo esto ocurre en la alta política, en la vida cotidiana del imperio también se producen cambios profundos. La administración se hace más compleja. Se define mejor el sistema de timar, tierras asignadas a cipaíes, jinetes, a cambio de servicio militar. Se fortalecen las redes de jueces y ulemas, se construyen complejos de mezquitas, escuelas, hospitales. En ciudades como Bursa y Edirne, el paisaje urbano se llena de cúpulas, minaretes y caravansarais, posadas para caravanas, que conectan rutas de comerciantes desde el interior de Asia hasta Europa. Imagina un día cualquiera en una de esas ciudades. El amanecer tiñendo de naranja las cúpulas, el llamado a la oración flotando sobre los tejados, puertas de tiendas abriéndose, artesanos encendiendo hornos, escribas desenrollando documentos. En el mercado se cruzan lenguas: turco, griego, eslavo, armenio, árabe. Un comerciante judío pesa especias traídas de muy lejos. Un pastor de las montañas vende queso. Un cristiano ortodoxo discute el precio de la lana. Este cruce constante de personas es lo que mantiene vivo al imperio por dentro. En el campo, la vida es más lenta, pero igualmente afectada por el sistema imperial. Campesinos registran sus tierras en catastros, pagan impuestos, saben qué día llegará el recaudador. Algunos de sus hijos serán llevados en el devshirme, la recolección que alimenta el cuerpo de genízaros y los cuadros de administración. Es un sistema duro, pero también produce una élite nueva que no está ligada a viejos linajes, sino directamente al sultán. Para los cristianos de los Balcanes, el dominio otomano es una mezcla de opresión e integración. Pierden la independencia política, pero mantienen sus iglesias, sus lenguas, sus tradiciones en gran medida. Sus jerarcas religiosos se convierten en intermediarios entre el pueblo y el Estado otomano. Las ciudades que aceptan la autoridad del sultán pueden prosperar. Las que se rebelan arriesgan destrucción. La realidad es compleja y no cabe en eslóganes de buenos y malos. Lo que sí sabemos es que década tras década el mapa cambia de color. Más territorio bajo la media luna, menos bajo las viejas coronas cristianas de la región. A medida que te vas relajando, puedes notar algo. El ritmo de la historia se parece un poco a la respiración. Se acelera en las batallas. Se hace más lento en los años de consolidación. Vuelve a subir con nuevas amenazas. Hemos subido y bajado con Bayaceto. Nos hemos detenido en el abismo con Timur. Hemos respirado de nuevo con Mehmed I y Murad II. Ahora nos acercamos a un punto donde el aire se cargará de nuevo. La juventud de Mehmed II, su obsesión con Constantinopla, sus preparativos en Rumeli Hisaru, los cañones gigantes, el cerco final. Pero antes de llegar ahí, otra vez, ya lo vimos desde el lado bizantino. Vamos a contarlo desde esta otra orilla, desde el lado del imperio que siente que aún no ha completado su destino. En la próxima parte, podrás escuchar cómo se ve el mismo acontecimiento, la caída de la ciudad desde los ojos del conquistador que quiere ser recordado por ello. Por hoy, quédate con esta imagen tranquila. Una noche en Edirne, la capital otomana de ese momento. En el palacio, Murad II tal vez reza, tal vez duda, tal vez piensa en retirarse otra vez. En una estancia más pequeña, un joven Mehmed mira mapas a la luz de una lámpara de aceite. Sus dedos siguen las líneas de los ríos, las montañas, las murallas de una ciudad que no es aún suya. Afuera, el río Maritsa sigue su curso, indiferente, y en tu habitación, lejos en el tiempo y el espacio, tu respiración se calma un poco mientras piensas en todo lo que pueden hacer de una idea fija en la mente de un joven. Imagina que esta vez empiezas a escuchar la historia un poco antes de dormir, tal vez mientras preparas algo de comer o recoges la habitación. Ya conoces el sabor de este relato. Empieza despacio, se llena de nombres y lugares, y al final te deja con esa sensación rara de haber viajado muy lejos sin moverte de donde estás. Ahora volvemos con ese joven que dejamos en Edirne.
inclinado sobre los mapas. Mehmed. Cuando Mehmed II sube al trono por segunda vez, en 1451, ya no es el adolescente al que su padre había aprobado como sultán de entrenamiento. Es joven, sí, pero tiene algo que asusta a algunos y fascina a otros. Una obsesión clara. Desde niño, ha escuchado historias sobre Constantinopla, la ciudad que resistió a árabes, a búlgaros, a cruzados, la ciudad que los otomanos han rodeado durante generaciones sin poder tomarla del todo. Para él, no es solo una mancha en el mapa, es como una frase que quedó a medias en la boca de sus antepasados y que él quiere terminar. Imagina al joven Mehmed caminando por los patios del palacio mientras los viejos consejeros lo observan. Algunos piensan en silencio. Es inteligente, pero demasiado impetuoso. Otros ven en su mirada algo peligroso y necesario a la vez. La decisión de no aceptar el mundo tal como está. En su educación se han mezclado muchas cosas. Estudios religiosos, matemáticas, geografía, textos de historia, incluso interés por la cultura clásica. No es un bárbaro que viene de ninguna parte. Es un príncipe que se sabe parte de una tradición y quiere inscribir su nombre en ella con letras grandes. En su mente, la idea es simple y enorme. Si toma Constantinopla, no solo tendrá una ciudad rica, tendrá un símbolo. Podrá decir, ante su pueblo y ante el mundo, que ha completado lo que tantos intentaron y fallaron. El eco de profecías y hadices que hablan de la conquista de la ciudad por un buen comandante y un buen ejército resuena a su alrededor. Como todos los grandes proyectos humanos, su plan se alimenta de orgullo, de fe, de cálculo y de sueños. Los primeros pasos de Mehmed no son espectaculares, pero son decisivos. Ordena construir una fortaleza gigantesca en la orilla europea del Bósforo, Rumeli Hisaru. Desde las murallas de Constantinopla, los bizantinos pueden ver casi día a día cómo se levantan las torres de piedra frente a ellos. Es como observar cómo alguien construye una mano alrededor de tu cuello, lentamente. Esa fortaleza, junto con otra en la orilla asiática, permite controlar el paso de barcos, cobrar peaje, impedir ayuda, mostrar fuerza. No hace falta disparar todavía, basta con que esté allí. Al mismo tiempo, Mehmed tiene otra carta que jugar: la tecnología. La pólvora ya era conocida, pero él decide llevar la artillería a un nivel que nadie en la región ha visto. Contrata a un fundidor experto, urbano, que diseña enormes cañones de bronce capaces de lanzar proyectiles de piedra de un tamaño impresionante. Estos cañones no son perfectos, se recalientan, se cargan lento, pueden incluso explotar, pero tienen una virtud psicológica tremenda. Hacen sentir que ningún muro es invencible. En los pasillos del palacio, algunos consejeros intentan frenarlo. Le recuerdan que su padre y otros sultanes habían preferido mantener a Constantinopla como una especie de estado tapón, débil, sí, pero útil como pieza de negociación. Le advierten de que un asedio largo puede agotar recursos, provocar rebeliones, invitar a la intervención de potencias cristianas. Mehmed escucha, pero su decisión no cambia. Hay momentos en la historia en que un líder siente que su destino no es la solución prudente, sino el salto arriesgado. Mientras tanto, en Constantinopla, el emperador Constantino XI intenta reforzar las defensas, buscar ayuda, mantener unida una ciudad cansada. Tú ya conoces esa parte desde el lado bizantino. Ahora mírala desde el lado otomano. Para Mehmed, la ciudad es una fortaleza vieja, pero todavía majestuosa, rodeada de pueblos y campos que ya pertenecen en gran parte a él. Es como tener una isla enemiga en medio de un lago que ya es tuyo. Cada año que pasa sin tomarla es, en su cabeza, una incomodidad y una ocasión perdida de gloria. En la primavera de 1453, el cerco se hace realidad. El ejército otomano se acerca a Constantinopla,
como una marea organizada. Mehmed no viene con un grupo de jinetes, sino con un ejército que representa a todo su estado. Genízaros, cipaíes, artilleros, ingenieros, marineros. Desde su tienda de campaña puede escuchar el eco de los martillazos mientras se colocan los cañones, el murmullo de los rezos en las filas, el ruido sordo de las ruedas arrastrando materiales. La ciudad frente a él parece silenciosa, pero está llena de ojos. El asedio que sigue lo conoces ya desde el interior de las murallas, los cañones golpeando, las reparaciones apresuradas, las oraciones en iglesias, la desesperación de una población que siente que está viviendo los últimos días de algo muy antiguo. Visto desde el campamento otomano, el cuadro es otro. Cada mañana, los oficiales reportan daños en las murallas, posiciones tomadas y perdidas, bajas propias y enemigas. Cada noche, Mehmed revisa planes con sus comandantes, ajusta el fuego de los cañones, decide dónde apretar más. Uno de los momentos más audaces del asedio es el traslado de barcos por tierra hasta el Cuerno de Oro. Desde el lado bizantino es un horror. La cadena que cierra la entrada, el viejo truco defensivo, de repente deja de ser garantía. Desde el lado otomano es un acto de ingenio y voluntad. Imagina la escena: troncos engrasados, hombres y animales tirando de las naves cuesta arriba, el esfuerzo físico enorme, los gritos de coordinación. No es magia, es trabajo duro aplicado con una idea clara: rodear al enemigo donde se creía seguro. Todo este tiempo, Mehmed vive casi al ritmo del asedio. Duerme poco, consulta mapas, recibe noticias, escucha a imanes que le recuerdan la dimensión religiosa del combate, habla con artilleros sobre la resistencia de la piedra. En su interior, seguramente se mezclan la impaciencia, el miedo a fracasar, la excitación peligrosa de estar a punto de hacer algo irrepetible. Si el asedio falla, su autoridad puede quedar dañada durante años. Si tiene éxito, será el conquistador. Cuando llega el momento del asalto final, la noche del 28 al 29 de mayo, el campamento otomano es un hervidero de preparación. Se han anunciado recompensas para los soldados, se han prometido 3 días de botín, se han hecho plegarias especiales. Las órdenes están claras: atacar en oleadas hasta romper la defensa. Mehmed sabe que enviará a muchos de sus hombres a la muerte, pero en la lógica de la época, su tarea es pensar en el resultado global, no en cada vida individual. Eso no lo hace malo ni bueno automáticamente. Lo hace hijo de su tiempo. Ya conoces el desarrollo. Las primeras oleadas se estrellan contra las murallas. Los defensores resisten. Giustiniani es herido. La moral se quiebra. Los genízaros avanzan. En algún momento, las banderas otomanas ondean sobre torres que durante siglos habían visto otras banderas. Desde el lugar donde está Mehmed, la noticia llega como un mensaje cargado de siglos. La muralla, por fin, ha sido rota. ¿Qué siente un hombre así en ese instante? Es fácil imaginar solo soberbia, pero probablemente haya más cosas mezcladas. Alivio intenso, incredulidad, una especie de vértigo, algo que parecía casi mítico. La caída de Constantinopla ha pasado de ser una frase en las bocas de los cronistas a un hecho real, con sangre, polvo y gritos. En algún rincón de su mente, un pensamiento empezará a crecer. ¿Y ahora qué hago con esto? Los días de saqueo que siguen son oscuros y duros, como mandaba la costumbre de la guerra en ese tiempo. Después, cuando Mehmed ordena detener el saqueo y entra en la ciudad ya como dueño, empieza otra fase. Visita Santa Sofía, mira la cúpula, atraviesa un espacio que durante siglos no estuvo hecho para él. Ordena su conversión en mezquita, no solo como gesto religioso, sino como declaración política. El centro de la vieja Roma de Oriente es ahora parte del tejido del Imperio Otomano. Poco a poco, el joven conquistador empieza a comportarse como algo más que un guerrero victorioso. Reconstruye, repuebla,
reorganiza. Llama a gente de muchas partes para habitar la nueva capital. Turcos, griegos, armenios, judíos. Establece barrios. Reafirma el sistema de millets. Da privilegios a ciertas comunidades para estimular el comercio y la vida urbana. En su mente, Estambul no es solo el trofeo de una batalla, es la base de un imperio que quiere durar. Imagina a Mehmed caminando por una ciudad aún llena de ruinas, pero con el ruido de reconstrucción en el fondo. Martillos, voces, animales de carga. Tal vez recuerda las historias que de niño oyó sobre Constantinopla como un lugar casi legendario. Ahora ese lugar tiene otro nombre en sus labios, pero el suelo es el mismo. Bajo sus pies capas de historia, romana, bizantina, latina y ahora otomana. Él mismo se ve como heredero no solo de sultanes turcos, sino como continuador de la idea imperial. Toma el título de Kaiser y Rum, César de los romanos. No está destruyendo Roma. Según su visión, la está transformando y apropiando. Mientras tanto, en el resto del mundo, muchos miran con asombro y miedo lo que ha pasado. En Europa occidental, la caída de Constantinopla despierta sermones, panfletos, intentos de organizar nuevas cruzadas, pero también una sensación de que el eje del mundo se ha movido. Los otomanos ya no son un poder marginal en los márgenes de la cristiandad. Son una realidad central, controlando rutas clave entre continentes. Mehmed lo sabe y empieza a pensar en nuevos objetivos. Belgrado, el Mar Negro, incluso sueños sobre Roma y Viena. Y tú, que sigues aquí escuchando, puedes ver algo que los personajes de esa época no ven con tanta claridad. Que con la toma de Constantinopla se cierra una puerta y se abren muchas otras. Para Bizancio es el final. Para los otomanos es el comienzo de su etapa de esplendor. Para los europeos occidentales será un empujón más hacia la búsqueda de rutas marítimas alternativas. Para los griegos, una herida profunda y un largo periodo de vida bajo otro signo. Cuando Mehmed II muera años más tarde, no será solo el joven que conquistó una ciudad, sino un sultán que reorganizó su estado, impulsó la arquitectura, protegió a ciertos artistas y sabios, equilibró brutalidad y refinamiento como muchos grandes gobernantes antes y después. Pero la imagen que quedará grabada con más fuerza será siempre la misma, la de un joven sultán entrando en una ciudad que durante 1000 años se había llamado de otra manera, pasando bajo murallas viejas y escribiendo su nombre sobre ellas. En las próximas partes, si quieres seguir, podremos dejar a Mehmed y avanzar hacia ese siglo de oro otomano con sultanes como Suleimán, ver cómo se construyen palacios más sofisticados, cómo la corte se hace aún más compleja, cómo el imperio se extiende hasta el norte de África, el corazón de Europa Oriental y el norte del Mar Rojo. Pero por ahora, mientras tus ojos tal vez se cierran un poco, quédate con una imagen calmada. Es de noche en Estambul, ya no en Constantinopla. Las obras han cesado por hoy. Las luces de las casas se apagan una a una. Desde lejos se ve la silueta de minaretes nuevos junto a cúpulas antiguas. En el palacio, un Mehmed algo más mayor hojea un libro, quizás de historia, quizás de poesía, a la luz de una lámpara. En algún momento levanta la vista, escucha el silencio de su ciudad y se pregunta, como todos los que mandan, ¿cuánto de lo que ha construido durará cuando él ya no esté? Tú, siglos después, conoces la respuesta. Pero en ese momento, él solo tiene el presentimiento de que ha movido una pieza enorme en el tablero del mundo. Imagina que hoy escuchas esta parte un poco más tranquilo, casi como si ya conocieras bien a estos personajes. Bizancio, Constantinopla, Mehmed, ya no son nombres fríos del libro, son lugares y personas que has visitado varias noches seguidas. Ahora la historia se mueve hacia adelante, como un barco que, después de entrar en un puerto nuevo, vuelve a salir al mar. Después de la conquista de Constantinopla, Mehmed II no se queda quieto. Para él, la ciudad no es un punto final, es un punto de partida.
Estambul se convierte en el corazón de un cuerpo que sigue creciendo hacia los Balcanes, hacia Anatolia, hacia el Mar Negro. Se reconstruyen murallas interiores, se levantan mezquitas monumentales, se organiza la administración desde una capital que ahora está en el centro de todo, entre dos mares, entre dos continentes, entre muchas lenguas. En su palacio, que luego conocerás como el Palacio de Topkapi, Mehmed organiza una corte que mezcla lo militar, lo religioso y lo cultural. Hay salas para audiencias, patios para la guardia, cocinas enormes, jardines. Llegan embajadores de Venecia, de Génova, de reinos europeos, llevando regalos, cartas, chismes. Llegan también sabios, griegos, persas, árabes, judíos. Unos traen manuscritos, otros conocimientos de astronomía, de derecho, de poesía. El sultán, cuando quiere, puede ser un hombre violento, pero también puede ser un protector de artistas y pensadores. Esa mezcla de dureza y refinamiento será una marca del imperio. Mientras tanto, el sistema interno se consolida. Los jenízaros se convierten en un cuerpo cada vez más prestigioso, temido y respetado, directamente ligado al sultán. El Defşirme, la recolección de niños cristianos para formarlos como soldados y funcionarios, se institucionaliza. Lo que para las familias es una herida, para el Estado es una fuente de fuerza. Muchos de estos niños, convertidos en adultos dentro del sistema, llegarán a ser grandes visires, comandantes, arquitectos, hombres que toman decisiones enormes sin haber nacido en familias nobles turcas. Es un camino duro, pero también una escalera abierta para talentos que, en otros sistemas, habrían quedado invisibles. Después de Mehmed II, vendrán otros sultanes. Bayaceto II, que gobernará más tranquilamente, intentando equilibrar expansión con estabilidad. Selim I, más duro y ambicioso, que llevará al imperio hacia otra fase. Selim mirará menos hacia el oeste y más hacia el este y el sur. Derrotará a los mamelucos de Egipto. Tomará Siria, Palestina, Egipto y las ciudades sagradas de la Meca y Medina. Con eso, el sultán otomano se convertirá no solo en emperador de muchas tierras, sino también en protector de los lugares más sagrados del Islam. La idea imperial se recubre ahora con un manto todavía más fuerte. Política y religión se entrelazan aún más. Imagina las caravanas que, después de estas conquistas, atraviesan el desierto bajo banderas otomanas, llevando noticias, impuestos, peregrinos. Desde Estambul, un decreto puede tardar semanas en llegar a Alepo o a El Cairo, pero llega, y las decisiones tomadas en salas silenciosas junto al Bósforo afectan a comerciantes que venden especias en mercados árabes, a campesinos del Nilo, a marineros del Mar Rojo. Y entonces, en esta línea de sultanes, aparece una figura que muchos conocerán incluso sin amar la historia: Suleimán, al que en Europa llamarán el Magnífico, y en su propio mundo Kanuni, el legislador. Bajo Suleimán, el Imperio Otomano alcanzará una forma que, si la dibujas en un mapa, parece casi increíble. Desde Hungría hasta Irak, desde Argelia hasta Yemen, desde Crimea hasta el norte de África. Una sola autoridad sobre pueblos muy distintos. Imagina Estambul en tiempos de Suleimán, más grande, más rica, más llena de gente que en tiempos de Mehmed. Los muelles del Cuerno de Oro repletos de barcos, galeras militares, naves de comercio, pequeñas embarcaciones que cruzan de una orilla a otra. En las calles se cruzan hombres con turbante, mujeres veladas de distintas maneras, griegos de barba larga, judíos con sus propias ropas tradicionales, europeos con sombreros y capas. Hoy es turco, griego, armenio, ladino, italiano, árabe. Las mezquitas llaman a la oración 5 veces al día, pero al lado hay iglesias, sinagogas, casas de oración de comunidades más pequeñas. Es un mundo mezclado. Suleimán no solo dirige ejércitos y conquista fortalezas,
como Belgrado o Rodas. También promulga leyes, organiza el funcionamiento del imperio, impulsa grandes proyectos. De su tiempo es, por ejemplo, la magnífica mezquita Suleimaniye, construida por el gran arquitecto Sinan, que se levanta en una colina y mira al Bósforo como una corona de piedra y luz. En torno a ella hay un complejo de escuelas, comedores públicos para los pobres, baños, hospitales. La arquitectura se convierte en una forma de decir: estamos aquí, somos fuertes, pensamos quedarnos mucho tiempo. Bajo esta superficie de poder y esplendor siguen funcionando las vidas que sostienen todo. Campesinos que cultivan trigo y vid en los Balcanes, pastores en Anatolia, artesanos en talleres de Damasco, pescadores en el mar Egeo, comerciantes en los zocos de El Cairo. Cada uno ve al imperio de una manera, como protección, como carga, como simple realidad inevitable. Para algunos, el sistema otomano es un marco relativamente justo que les permite trabajar. Para otros, es una estructura pesada que cobra impuestos, exige servicio y decide su destino sin preguntar. En el palacio, junto al sultán, hay otra figura importante, la del gran visir, una especie de primer ministro con enorme poder. Muchos de ellos son hombres que empezaron como niños en el Devshirme y llegaron a la cima por su talento y lealtad. También hay figuras influyentes en el harén imperial, como Hürrem, la esposa favorita de Suleimán, conocida en Europa como Roxelana. A través de estas personas, decisiones íntimas, amores, celos, amistades, rivalidades, se convierten en movimientos políticos, nombramientos, destierros, guerras, tratados. Si cierras los ojos, puedes imaginar una escena dentro del palacio de Topkapi en pleno siglo XVI. Un patio con fuentes, árboles de sombra, pavos reales, caminando entre los jardines. A un lado, una sala donde ulemas discuten sobre derecho y religión. En otra, artesanos trabajan joyas y armas finamente decoradas. En otra sala, escribas doblan documentos y sellan decretos con el sello del sultán. Más allá, en el harén, mujeres y niños viven en un mundo aparte, con sus propias reglas, sus propias redes de influencia. Y en el centro invisible de todo, la figura del sultán, a la vez hombre y símbolo. Desde fuera, los reinos europeos observan este gigante con mezcla de miedo, envidia y odio. Para muchos cronistas occidentales de la época, el turco es el gran enemigo de la cristiandad. Pero al mismo tiempo, los comerciantes europeos hacen negocios en puertos otomanos. Los embajadores buscan alianzas. Los espías circulan. Hay guerras en Hungría, en el Mediterráneo, en el mar Egeo. Hay victorias otomanas espectaculares y también derrotas, como la de Lepanto en 1571, donde una coalición cristiana vence a la flota otomana en una gran batalla naval. El imperio sigue siendo enorme después de eso, pero la imagen de invencibilidad empieza a agrietarse un poco. Mientras tanto, sin que nadie lo note exactamente en el momento, algo cambia en el ritmo interior. Durante mucho tiempo, el imperio creció casi constantemente. Cada generación añadía tierras, riqueza, prestigio. Ahora, poco a poco, la expansión se ralentiza. Mantener lo que ya se tiene se vuelve más difícil. Administrar provincias lejanas requiere más energía, más dinero, más funcionarios. Algunos genízaros se acostumbran al poder y al privilegio y resisten cambios. Algunos grandes visires piensan más en proteger lo que tienen que en reformar lo que no funciona. Es como cuando una persona pasa de los años de juventud, en los que todo parece crecimiento y posibilidades, a una edad en la que mantener la salud y el orden interno se vuelve más importante. El Imperio Otomano entra en una etapa así. Sigue siendo grande y poderoso, pero necesita cuidarse por dentro. A veces lo hace bien, con reformas inteligentes. Otras veces se aferra a costumbres que ya no sirven, por miedo a perder control. Y, mientras tanto,
El mundo alrededor cambia a una velocidad que el Palacio de Estambul no siempre comprende del todo. En Europa Occidental se desarrollan nuevas tecnologías, nuevas formas de producción, nuevas ideas políticas. Países como Inglaterra, Francia u Holanda empiezan a construir imperios marítimos, controlando rutas por océanos que antes eran poco usados. La riqueza empieza a fluir no solo por el Mediterráneo y las rutas terrestres, sino por el Atlántico, hacia América y Asia. El Imperio Otomano, centrado en sus mares cercanos y en sus rutas tradicionales, siente estos cambios como corrientes subterráneas. Al principio, no parecen amenazantes. Los puertos siguen activos, los mercados llenos, los ejércitos pueden aún imponerse en muchos frentes. Pero a largo plazo, la economía mundial irá girando alrededor de otros ejes. El centro del mundo se desplazará lentamente, y el gigante otomano, que se creía eterno, descubrirá que tiene los pies en un suelo que se mueve. Tú, que escuchas esto ya con experiencia de otras historias, puedes notar el patrón. Lo viste con Bizancio, una fase de expansión, otra de estabilidad, otra de desgaste lento. Ahora lo ves con los otomanos. No es que haya una maldición, es que los sistemas humanos tienen ciclos. Y entender esos ciclos no es solo útil para saberse fechas, te permite mirar tu propio mundo con más calma. Cuando veas a algún poder actual comportarse como si nada pudiera tocarlo, podrás recordar estos relatos y susurrar para ti mismo: todo imperio tiene noche. En las próximas partes, si sigues conmigo, podremos entrar más en esa noche lenta. El siglo XIX, las reformas llamadas Tanzimat, el apodo de el hombre enfermo de Europa, los nacionalismos dentro del imperio, las guerras con Rusia, las pérdidas en los Balcanes y finalmente la Primera Guerra Mundial, que terminará de romper la vieja estructura. Veremos cómo, de esa ruina, surgirá Turquía como república y cómo la sombra otomana seguirá viva en culturas, ciudades, recuerdos. Pero por ahora, puedes dejar que la imagen se calme. Imagina Estambul en el momento más alto del imperio. Al atardecer, con el cielo entre naranja y violeta, las cúpulas y minaretes en silueta, barcos moviéndose lentamente por el Bósforo, luces encendiéndose una a una en las casas. Desde una ventana alta en el palacio, un sultán, tal vez Suleimán, tal vez otro, mira esa escena con orgullo. No sabe aún cuánto durará este esplendor. Tú sí, porque lo ves desde lejos. Y mientras cierras un poco los ojos, puedes sentir algo dulce y un poco triste. La conciencia de que todo lo grande es también frágil, y que precisamente por eso vale la pena mirarlo con respeto y paciencia, como tú lo estás haciendo ahora. Imagina que hoy escuchas esta parte ya casi como una serie que sigues desde hace semanas. Bizancio cayó, los otomanos crecieron, Mehmed entró en la ciudad, Suleimán levantó mezquitas gigantes y ahora estamos en ese punto delicado en el que un imperio ya está arriba del todo. Desde fuera parece invencible. Desde dentro empiezan a escucharse pequeños crujidos. Estamos después de Suleimán. Sus sucesores heredan un imperio enorme, pero no heredan su mezcla exacta de talento, energía y sentido de la medida. Algunos sultanes son cultos, otros son débiles, otros están más interesados en placeres del palacio que en campañas o reformas. El sistema, que durante mucho tiempo podía funcionar casi solo gracias a la inercia, empieza a depender más de la calidad de los hombres que lo dirigen. Y ya sabes cómo es eso. Cuando un edificio es pequeño, puede aguantar un dueño distraído. Cuando es enorme y viejo, necesita cuidados constantes. Los genízaros, que antes eran una élite disciplinada y temida, se van transformando poco a poco en un cuerpo conservador. Al principio, no podían casarse ni tener intereses económicos fuertes fuera del ejército. Con el tiempo, esas reglas se relajan. Algunos se meten en negocios,
forman redes en los barrios de Estambul, presionan para mantener privilegios. Ya no son solo soldados del sultán, son también un grupo de poder que puede hacer y deshacer visaires, apoyar o derribar reformas. Lo que en su origen fue una herramienta de control central se convierte en una fuerza que a veces controla al propio centro. En las provincias, los gobernadores y notables locales, a veces llamados ayanes, acumulan poder. En teoría, representan al sultán. En la práctica, muchos actúan como señores casi autónomos, recaudando impuestos y quedándose con una parte importante. El campesino de Anatolia o de los Balcanes, cuando paga, no ve la cara del sultán, ve la del recaudador local. Y si ese recaudador es injusto, el enfado no siempre se traduce en odio al imperio. A veces es un sentimiento difuso de que el mundo es desigual y que los de arriba se olvidan de los de abajo. Mientras todo esto pasa por dentro, por fuera, el mundo cambia a una velocidad nueva. En Europa Occidental, revoluciones científicas y técnicas van transformando economías y ejércitos. Armas de fuego más avanzadas, barcos con mejor diseño, más tarde incluso, vapor, ferrocarriles. Potencias como Inglaterra, Francia, Holanda construyen imperios coloniales por mar. El eje de la riqueza se mueve, paso a paso, del Mediterráneo al Atlántico. Rutas terrestres o de corto alcance, que antes eran la base del poder otomano, pierden importancia relativa frente a rutas oceánicas largas. El Imperio Otomano intenta adaptarse, pero no siempre entiende bien la profundidad del cambio. A veces compra armas modernas, pero mantiene maneras antiguas de organizar los ejércitos. A veces firma tratados comerciales que parecen ventajosos a corto plazo, pero que abren la puerta a que productos europeos entren sin muchos impuestos y compitan con artesanos locales. Es como cuando alguien acepta términos de una app sin leerlos. Al principio no se nota, pero con el tiempo la dependencia crece. En el siglo XVIII y principios del XIX, la presión externa aumenta. Rusia, al norte, se convierte en un rival muy peligroso. Los zares rusos quieren acceso a mares cálidos y protección para cristianos ortodoxos dentro del Imperio Otomano. Eso significa guerras. Crimea, el Mar Negro, los Balcanes se convierten en escenarios de conflictos repetidos. A veces ganan los otomanos, muchas veces no. Cada guerra perdida suele acabar con tratados que obligan a ceder territorios, pagar indemnizaciones o aceptar protecciones de potencias europeas sobre minorías dentro del imperio. Al mismo tiempo, dentro del propio imperio, empiezan a despertar identidades nacionales. Griegos, serbios, búlgaros, rumanos, árabes, armenios. Cada grupo vive su historia de forma distinta, pero muchos comparten un sentimiento nuevo. No quieren ser solo súbditos de un sultán lejano, quieren ser nación. Intelectuales leen libros de la Ilustración, se inspiran en ideas de libertad, soberanía popular, derechos. Lo que en tiempos de Bizancio eran identidades religiosas. Somos ortodoxos, somos musulmanes, somos armenios apostólicos. Se combina ahora con un vocabulario nuevo. Somos griegos, somos serbios, somos búlgaros. Una de las primeras grandes explosiones de este tipo será la Guerra de Independencia griega, iniciada en 1821. Para el imperio es una rebelión peligrosa. Para muchos griegos es un despertar histórico. Después de años de luchas, masacres, intervenciones de potencias europeas, se forma un Estado griego independiente. Es un golpe fuerte para el orgullo otomano. Una parte del territorio que se consideraba desde hacía siglos normalmente bajo la media luna, ahora se pierde definitivamente. Frente a estas crisis, algunos en Estambul entienden que no basta con reprimir. Hay que cambiar desde dentro. Así nacen las reformas conocidas como Tanzimat, a mediados del siglo XIX. Sultanes y sus visires intentan modernizar el Estado, crean nuevos códigos legales,
inspirados en Europa, modernizan el ejército, abren escuelas de estilo occidental, promueven la idea de una ciudadanía otomana común, más allá de las diferencias religiosas. Sobre el papel, suena bien. Un imperio más igualitario, con leyes claras, con menos arbitrariedad. Pero la realidad es complicada. Muchos grupos no confían en estas promesas. Otros las ven como amenazas a sus privilegios. Algunos ulemas temen que la Sharia sea desplazada. Muchos cristianos y nacionalistas piensan que ya es tarde para arreglar el imperio y prefieren luchar por sus propios estados. Las potencias europeas, por su lado, a veces apoyan las reformas, a veces las sabotean, según su interés. Es una época de discursos bonitos y resultados mixtos. En este contexto, surge una frase famosa: el hombre enfermo de Europa. No es una expresión que los otomanos usen para sí mismos, sino una etiqueta que diplomáticos europeos ponen al imperio. En sus ojos, Estambul es un gran estado debilitado, que ya no puede defenderse solo, y que probablemente se desmoronará. Lo ven como un enfermo al que hay que vigilar, y llegado el momento, repartirse sus bienes. La metáfora es cruel, pero refleja una realidad. El imperio se ha debilitado, pero su territorio es todavía grande y codiciado. En los Balcanes, esta debilidad se traduce en nuevas guerras, nuevas independencias. Serbia, Rumanía, Bulgaria, más tarde, Albania. Uno tras otro, los pueblos de la región van ganando autonomía o independencia, con ayuda, presión o complicidad de Rusia, Austria, Hungría, otras potencias. Cada pérdida es un trozo de la vieja geografía que se va. Para quienes viven allí, esos procesos son mezcla de alegría y dolor. Se liberan de Estambul, pero entran en un mundo nuevo, lleno de conflictos internos y tensiones. En Anatolia y las provincias árabes, la situación es distinta, pero también tensa. Algunos círculos intelectuales turcos empiezan a pensar en términos de turquidad, de nación turca, más allá de la identidad imperial otomana. Entre los árabes aparecen movimientos que critican la centralización otomana y buscan reformas o autonomía. Los armenios, repartidos por muchas regiones del imperio, también viven su propio despertar nacional, con organizaciones políticas, periódicos, demandas. Todo esto se da en un caldo cada vez más denso de sospechas, miedos y violencia. Y entonces llega el siglo XX, con su tormenta principal, la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano, después de algunas guerras desastrosas en los Balcanes, 1912-1913, ha perdido casi todos sus territorios europeos, salvo una franja alrededor de Estambul. Está debilitado y rodeado de potencias que sospechan unas de otras. En 1914, estalla el conflicto que enfrenta a dos grandes bloques: la Entente Reino Unido, Francia, Rusia y otros, y las potencias centrales, Alemania, Austria, Hungría, más tarde otros aliados. Los líderes otomanos, buscando una forma de sobrevivir, eligen alinearse con Alemania y Austria-Hungría. Imagina el mapa: un imperio ya frágil, extendido por Anatolia, partes del Levante y Mesopotamia, entrando en una guerra global como aliado de potencias que creen que pueden ganar rápido. En Estambul, el triunvirato de los jóvenes turcos Enver, Talat, Cemal, impulsa esta decisión. Para ellos, es una jugada arriesgada pero necesaria para recuperar prestigio, quizás territorios, y evitar ser desmembrados sin poder reaccionar. Para millones de personas en las provincias, significará años de hambre, movilización, muerte. La guerra será devastadora. Las campañas en Gallipoli, en el Cáucaso, en Palestina, en Irak, el colapso de frentes, las hambrunas, las deportaciones, la violencia masiva contra poblaciones civiles, especialmente armenios y otras minorías, en un contexto de paranoia estatal y nacionalismo radical. Es una de las partes más oscuras de toda esta historia. Y aunque los detalles son complejos,
tú puedes quedarte con la sensación general. Un imperio en pánico, que responde al miedo y a la presión con decisiones que dejan heridas que hasta hoy no se han cerrado del todo. Al final de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se encuentra derrotado y ocupado. Las potencias vencedoras trazan planes para repartirse sus territorios. Algunas regiones se colocan bajo mandatos coloniales, como Siria, Líbano, Irak, Palestina. Anatolia misma corre peligro de ser fragmentada entre distintos estados y zonas de influencia. En Estambul hay tropas británicas y aliadas. Para mucha gente, parece que esta es la última página de un libro que empezó con Osman en la frontera y ahora termina con la ciudad llena de uniformes extranjeros. Y sin embargo, igual que en Bizancio, el final no es simplemente un derrumbe pasivo. De las ruinas del imperio surge un movimiento nuevo, liderado por un hombre que ya habrás oído nombrar, Mustafa Kemal, más tarde conocido como Atatürk. Él y sus compañeros organizan una resistencia en Anatolia, rechazan los tratados que quieren desmembrar el país y lanzan una guerra de independencia turca. No luchan ya por salvar el imperio, sino por crear algo distinto, una república basada en una identidad nacional turca, con capital en Ankara, laicidad, mirada hacia el modelo de Estados-nación europeos. En 1923 se proclama la República de Turquía. Oficialmente, el Sultanato Otomano había sido abolido poco antes, en 1922. Más tarde, se abolirá también el califato. Es un corte fuerte. La institución que había representado el mando político y religioso del Islam para muchos musulmanes deja de existir en esa forma. Estambul sigue siendo una ciudad enorme y llena de historia, pero ya no es capital imperial. El Palacio de Topkapi se convierte en museo. Las estructuras del viejo imperio se desmantelan, se transforman, se archivan. Y aquí es donde tú puedes hacer algo muy bonito. Mirar hacia atrás y ver la línea entera. Desde la tienda de Osman en la frontera, pasando por las murallas de Bursa, las campañas en los Balcanes, la tienda de Mehmed frente a Constantinopla, las mezquitas de Suleimán, las reformas del Tanzimat, las guerras perdidas, las crisis, la guerra mundial, hasta el momento en que una nueva bandera se levanta en Ankara. No es una historia de buenos contra malos. Es una historia de seres humanos tratando de construir orden, poder, sentido, y a veces destruyéndolo todo en el proceso. Si te fijas, lo que has hecho escuchando esto es entrenar una mirada muy especial. Ya no ves los turcos o los bizantinos como etiquetas rígidas. Ves campesinos, sultanes cansados, príncipes arrogantes, visires inteligentes, comerciantes en puertos llenos de voces, mujeres en patios interiores, niños que se convierten en genízaros, soldados que mueren sin que nadie recuerde su nombre, arquitectos que levantan cúpulas, poetas que escriben versos que no hemos citado aquí, pero que existieron. Ves vidas, y cuando veas, en las noticias o en redes, discusiones superficiales sobre Oriente y Occidente, ellos y nosotros, podrás recordar Bizancio y el Imperio Otomano como dos capas de una misma ciudad, como dos historias entrelazadas. Podrás resistirte un poco a los discursos que simplifican realidades complejas. Podrás decirte, en silencio, yo he estado allí, de noche, escuchando despacio. Sé que nada de esto es tan simple. Quizá, mientras terminas de leer esta parte, ya se te cierran un poco los ojos. Puedes dejar que todas estas imágenes se mezclen. Murallas bajo la lluvia, mezquitas al atardecer, mapas con tintas descoloridas, un escriba copiando textos, un sultán mirando el Bósforo, un campesino mirando el cielo, y por encima de todo, tú, en tu habitación, respirando despacio, con la conciencia suave pero muy importante de que has acompañado a siglos enteros de historia con paciencia y respeto. Eso, aunque nadie más lo sepa, te hace un poquito distinto del resto del mundo.